Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, y que ha generado muchísima conversación superíndice 3N en redes sociales. Lo adivinaron, vamos a hablar de Anderu párrafo el Kerem Bürsin, y de todo lo que se ha dicho sobre su relación superíndice 3N. Hoy vamos a desentrar más menos el secreto que prometo en el título. Y no lo haré copyright sola, porque tengo a una invitada de lujo, Gunfer. Gunfer es una periodista turca que ha seguido de cerca la carrera de Hande y Kerem desde sus inicios, y que tiene información superíndice 3N de primera mano que estoy segura de que los dejaron con la boca abierta. Asu que prepun rense, porque hoy vamos a hablar de todo, desde CU superíndice 3 se conocieron, los rumores de su romance, su relación superíndice 3N actual y por supuesto, responderemos a la pregunta que todos se hacen. ¿Q copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos? Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito, si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mu. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema. A ver Gunfer, CU copyright, danos un poquito sobre ti para que la gente te conozca mejor. Su copyright que eres una periodista muy respetada en Turquía, y que has tenido acceso a muchísima información superíndice 3N sobre Hande y Kerem. CU superíndice 3 comenzaste a seguir su carrera? Asterisco Gunfer saluda a la audiencia con una sonrisa CU, lida y explica brevemente su trayectoria periodística. Detalla que comenzó superíndice 3 cubriendo eventos culturales y espectáculos para un importante periódico superíndice 3 dico turco. Menciona que su interu copyright ese por la farul, dula turca se intensificó superíndice 3 al notar el creciente impacto de las series turcas a nivel internacional. Destaca que comenzó superíndice 3 a seguir la carrera de Anderu párrafo el desde sus primeros papeles en la televisión superíndice 3N, impresionada por su talento natural y su belleza magnu copyright tica. Igualmente siguió superíndice 3 de cerca la trayectoria de Kerem Bürsin, apreciando su carisma, su dedicación superíndice 3N y su ambición superíndice 3N. Explica que su seguimiento se volvió superíndice 3 ese intenso cuando ambos fueron elegidos para protagonizar Senu con diéresis al cap, anticipando el revuelo que causará la combinación superíndice 3N de sus talentos. Añade que su trabajo le ha permitido tener acceso a información superíndice 3N de primera mano a trabu copyright S de contactos en la industria, productores, guionistas y otros periodistas especializados. Subraya que intentar ser lo más ese objetiva posible, aunque reconoce que es difícil no tener una opinión superíndice 3N personal sobre un tema tan apasionante. Asterisco. Bueno, como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocemos por AQ. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron con la pareja, y los rumores de un romance no tardaron en surgir. ¿Recuerdas Gunfer, CU superíndice 3 reacción U superíndice 3 la prensa turca a estos rumores? Asterisco Gunfer asiente con la cabeza, recordando con claridad el frenesú mediático. Explica que la prensa turca se volvió superíndice 3 prácticamente obsesiva con Hande y Kerem desde el primer dúo de grabación superíndice 3N. Recuerda titulares exagerados y especulaciones constantes sobre su relación superíndice 3N. Menciona que los paparazzis los seguían a todas partes, intentando capturar imágenes comprometedoras. La prensa del corazu superíndice 3N analizaba cada mirada, cada gesto, cada comentario que acuan en entrevistas o en redes sociales. Se crearon teorías elaboradas sobre su supuesta relación superíndice 3N, alimentadas por la evidente química que demostraban en la pantalla. Gunfer recuerda que incluso antes de que se confirmara el romance, la prensa publicaba notas especulando sobre si estaban juntos, si se habían peleado, si tenían planes de boda, etc. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a ser tan intensa que en algunas ocasiones, los propios Hande y Kerem tuvieron que pedir a la prensa que respetaran su privacidad. La prensa turca no solo se centró superíndice 3 en los rumores de romance, sino también copyright N en el impacto que la serie tenía a nivel internacional, destacando el fenómeno superíndice 3 fan que ha surgido alrededor de Hande y Kerem.
Se analizaba el crecimiento de sus seguidores en redes sociales, el impacto de su estilo en la moda y la repercusión superíndice 3N con superíndice 3 mica que tenua la serie para Turquía. En resumen, la prensa turca vivió superíndice 3 una verdadera ande y querem mañoa durante la emisión superíndice 3N de Senu con diéresis al capm, alimentando a UNMU S los rumores y el interu copyright S del público, asterisco. Y es que era imposible no notar la complicidad entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más ese que una simple amistad entre Ande y Kerem. Pero ellos siempre fueron muy discretos, y nunca confirmaron ni negaron nada. ¿Crees que esta discreción superíndice 3N fue una estrategia para proteger su relación superíndice 3N, o simplemente prefieren mantener su vida privada alejada de los focos? Asterisco Gunfer reflexiona sobre la pregunta y responde que probablemente se debió superíndice 3 a una combinación superíndice 3N de ambos factores. En primer lugar, cree que Ande y Kerem son personas muy reservadas que valoran mucho su privacidad. Han visto CU superíndice 3 mo la fama puede afectar negativamente a la vida personal de otros artistas, y probablemente no querrán exponer su relación superíndice 3N a ese escrutinio público. En segundo lugar, Gunfer considera que la discreción superíndice 3N pudo ser una estrategia para proteger su relación superíndice 3N. Sabrán que si confirmaban el romance demasiado pronto, la presión superíndice 3N medio tica se intensificará a UNMUS, y podrá ser difícil mantener una relación superíndice 3N normal bajo esas circunstancias. Además, la discreción superíndice 3N contribuye a mantener la expectación superíndice 3N del público y a alimentar los rumores, lo que a su vez beneficiaba la promoción superíndice 3N de la serie. Gunfer aún más menos sabe que la industria del entretenimiento turca es muy exigente, y que los actores a menudo se ven presionados a mantener una imagen pública impecable. Reconoce que Ande y Kerem tuvieron que caminar sobre una línea muy fina entre satisfacer las expectativas de sus fans y proteger su intimidad. En definitiva, Gunfer cree que la discreción superíndice 3N de Ande y Kerem fue una decisión superíndice 3N consciente y calculada, destinada a proteger su relación superíndice 3N y a gestionar su imagen pública de la mejor manera posible, asterisco. Finalmente, después copyright S de meses de especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N durante un viaje a las Maldivas. La noticia fue un bombazo. Los fans estaban superíndice 3 ricos, y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3N. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. ¿Crees que este viaje fue una forma de oficializar su relación superíndice 3N ante el mundo, Gunfer? Asterisco Gunfer sonríe al recordar el momento de la confirmación superíndice 3N. Afirma que el viaje a las Maldivas fue sin duda una forma de oficializar su relación superíndice 3N ante el mundo. Después copyright S de meses de negaciones y evasivas, Ande y Kerem decidieron mostrarse juntos y enamorados, poniendo fin a las especulaciones. Gunfer recuerda que las fotos del viaje se volvieron virales en cuestión superíndice 3N de minutos, inundando las redes sociales de mensajes de felicitación superíndice 3N y muestras de cariño más menos o. Los fans estaban extasiados, celebrando el romance como si fuera un logro personal. La confirmación superíndice 3N también copyright N tuvo un impacto significativo en la prensa turca, que dedicó superíndice 3 portadas enteras a la noticia. Gunfer destaca que el viaje a las Maldivas fue una jugada inteligente por parte de Ande y Kerem. Eligieron un destino paradisíaco y romántico para hacer pública su relación superíndice 3N, creando una imagen idílica que cautivó superíndice 3 a sus fans. La confirmación superíndice 3N también copyright N les permitió superíndice 3 tomar el control de la narrativa, evitando que la prensa siguiera especulando y publicando informaciones falsas. Gunfer se más menos ala que la decisión superíndice 3N de hacer pública su relación superíndice 3N coincidió superíndice 3 con el final de la emisión superíndice 3N de Senu con diéresis al capm. Esto sugiere que Ande y Kerem esperaron a que la serie terminara para evitar que su romance se convirtiera en un distracte de la trama. En definitiva, Gunfer considera que el viaje a las Maldivas fue una estrategia cuidadosamente planificada para confirmar su relación superíndice 3N de la manera más impactante y favorable posible, asterisco. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright S de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de presión superíndice 3N por parte de sus respectivas carreras.
En fin, un sinfín de especulaciones. Y finalmente la noticia que nadie quiere escuchar, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. ¿Qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, Gunther? ¿Qué copyright información superíndice 3N tiene sobre los motivos de su ruptura? Asterisco Gunther suspira y adopta un tono muy serio. Explica que la ruptura de Ande y Kerem fue un tema muy delicado, y que la información superíndice 3N que tiene al respecto es confidencial. Sin embargo, se atreve a compartir algunos detalles, subrayando que se trata de rumores y especulaciones que circulan en la industria. En primer lugar, Gunther menciona que la presión superíndice 3N mediática fue un factor importante en el deterioro de la relación superíndice 3N. El constante escrutinio público, los rumores, las críticas y las expectativas de los fans pudieron haber generado un ambiente de tensión superíndice 3N e incomodidad. En segundo lugar, Gunther se más menos a la que las apretadas agendas de Ande y Kerem también copyright N pudieron haber contribuido a la ruptura. Ambos son actores muy solicitados, y sus compromisos laborales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La falta de tiempo para compartir juntos y para mantener la chispa en la relación superíndice 3N pudo haber sido un factor determinante. En tercer lugar, Gunther menciona que las diferencias irreconciliables entre Ande y Kerem también copyright N pudieron haber influido en la ruptura. Aunque ambos son personas encantadoras y talentosas, tienen personalidades diferentes y pueden haber tenido dificultades para congeniar en algunos aspectos. Se rumorea que Ande es muy extrovertida y espontánea, mientras que Kerem es muy reservado y reflexivo. Estas diferencias, sumadas a la presión superíndice 3N mediática y a la falta de tiempo, pudieron haber provocado conflictos y desacuerdos. Gunther aún más menos ha de que también copyright N se habla superíndice 3 de celos y de infidelidades, pero que no hay pruebas concretas al respecto. En definitiva, Gunther concluye que la ruptura de Ande y Kerem fue el resultado de una combinación superíndice 3N de factores, entre los que destacan la presión superíndice 3N mediática, las apretadas agendas y las diferencias irreconciliables. Lamenta que la relación superíndice 3N no haya funcionado, pero reconoce que es algo que sucede a menudo en el mundo del espectáculo. Asterisco. Es una lástima, la verdad, porque parecen una pareja perfecta. Pero bueno, eso es la vida. Lo importante es que ambos tu copyright N bien y puedan seguir adelante con sus carreras. Y hablando de carreras, CU superíndice 3 ¿mo crees que esta relación superíndice 3N, y su posterior ruptura, afecta superíndice 3 a sus trayectorias profesionales? Asterisco Gunther reflexiona sobre la pregunta y responde que la relación superíndice 3N de Ande y Kerem, y su posterior ruptura, tuvo un impacto significativo en sus trayectorias profesionales, tanto positivo como negativo. En el lado positivo, la relación superíndice 3N les dio una gran visibilidad y popularidad a nivel internacional. El fenómeno superíndice 3 menos fan que surgió superíndice 3 alrededor de la pareja impulsó superíndice 3 sus carreras y les abrió superíndice 3 puertas en el mercado internacional. Ande y Kerem se convirtieron en embajadores de marcas importantes y recibieron ofertas para protagonizar proyectos en otros países. La relación superíndice 3N también copyright N les permitió superíndice 3 conectar con una audiencia muy amplia y diversa, lo que se tradujo en un aumento de sus seguidores en redes sociales y en un mayor interés copyright S por sus trabajos. En el lado negativo, la relación superíndice 3N también copyright N generó superíndice 3 cierta presión superíndice 3N y expectativas. Ande y Kerem se vieron obligados a lidiar con el constante escrutinio público y a mantener una imagen impecable. La ruptura también copyright N pudo haber afectado su reputación superíndice 3N, ya que algunos fans los culparon del fracaso de la relación superíndice 3N. Además, la relación superíndice 3N pudo haber limitado sus opciones profesionales, ya que algunos productores podrían haber dudado en contratar a la pareja por temor a que su relación superíndice 3N personal interfiriera con el trabajo. Gunther aún más menos ha de que la ruptura pudo haber generado cierta incomodidad en el set de Senu con Dieres y Salcapm, aunque ambos actores demostraron ser profesionales y lograron mantener una buena relación superíndice 3N laboral. En definitiva, Gunther concluye que la relación superíndice 3N de Ande y Kerem tuvo un impacto ambivalente en sus trayectorias profesionales. Si bien les dio visibilidad y popularidad, también copyright N generó superíndice 3 presión superíndice 3N y expectativas, y pudo haber limitado sus opciones profesionales.
No obstante, Gunfer cree que ambos son actores talentosos y dedicados, y que sabrán superar cualquier obstáculo y seguir cosechando con diéresis copyrightsitos en sus carreras. Asterisco. Ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3n, ¿crees que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3n en el futuro? Su copyright que muchos fans siguen aferrados a la esperanza de que vuelvan a estar juntos. ¿Ves alguna seu más menos al que indique que podrán retomar su relación superíndice 3n, o crees que es algo que ya quedó superíndice 3 en el pasado? Asterisco. Gunfer duda por un momento antes de responder. Explica que es difícil predecir el futuro, y que las relaciones son complejas y cambiantes. Sin embargo, se atreve a ofrecer su opinión superíndice 3n personal, basándose en su conocimiento de la personalidad de Ande y Kerem y en el estado actual de su relación superíndice 3n. Gunfer reconoce que la esperanza de una reconciliación superíndice 3n es comprensible, dado el gran cariño más menos o que los fans sienten por la pareja. Sin embargo, ella cree que las posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos son escasas. En primer lugar, Gunfer se más menos a la que la ruptura fue hace ya un tiempo, y que ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem se ha centrado en su carrera y en sus proyectos personales. En segundo lugar, Gunfer menciona que las razones que llevaron a la ruptura siguen presentes. La presión superíndice 3n medio utica, las apretadas agendas y las diferencias irreconciliables no han desaparecido, y podrán volver a surgir en caso de una reconciliación superíndice 3n. En tercer lugar, Gunfer destaca que Ande y Kerem son personas orgullosas e independientes, y que podrán ser reacias a admitir que se equivocaron al terminar su relación superíndice 3n. No obstante, Gunfer no descarta por completo la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Reconoce que el amor es impredecible y que a veces las personas se reencuentran después copyright, de un tiempo separadas. Además de ese, Ande y Kerem tienen una historia en común y un vínculo especial que podrá resurgir en el futuro. En definitiva, Gunfer concluye que las posibilidades de una reconciliación superíndice 3n son bajas, pero no imposibles. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad o si prefieren seguir caminos separados. Asterisco. Es interesante lo que dices. Y es que al final, solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3 y lo que el futuro les depara. Lo que es cierto es que ambos son talentosísimos y tienen un futuro brillante por delante. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos y desearles lo mejor. Gunfer, muchísimas gracias por compartir toda esta información superíndice 3n con nosotros. Ha sido un placer tenerte en el canal y conocer tu punto de vista sobre este tema que tanto nos interesa. Asterisco. Gunfer sonríe y agradece la invitación superíndice 3n. Expresa que ha disfrutado mucho de la conversación superíndice 3n, y que espera haber aportado algo de luz sobre este tema tan apasionante. Se despide de la audiencia con un saludo olido y les desea lo mejor. Asterisco. Y a ustedes, mis queridos espectadores, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Su copyright que el tema de Ande y Kerem es muy sensible para muchos, y espero haber podido ofrecerles una visión superíndice 3n clara y objetiva de lo que sucedió superíndice 3. Recuerden que al final del dúa, son personas como nosotros con sus propias vidas y sus propios sentimientos. En resumen, hoy hemos hablado de CEU superíndice 3 Ande y Kerem se conocieron, de los rumores de su romance, de la confirmación superíndice 3n de su relación superíndice 3n, de los motivos de su ruptura, del impacto en sus carreras y de las posibilidades de una reconciliación superíndice 3n. Hemos escuchado la opinión superíndice 3n experta de Gunfer, una periodista turca que ha seguido de cerca la carrera de ambos. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que al final, solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Les gustaría que hiciéramos ese vídeo sobre este tema? Du copyright déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Chao.